Vamos a hablar de un tercer concepto. Ya retomamos el del gobierno corporativo y el gobierno cooperativo, que como Dante Cracogna decía, es aquel que está orientado a satisfacer las necesidades de sus asociados y no tanto a acrecentar la ganancia de los accionistas, ¿no? Entonces vemos que el gobierno se refiere a aquellos órganos de gobierno, asamblea, consejos de administración y vigilancia y gerencia. Luego vemos que el concepto de gobernabilidad trata justamente de que esos órganos de gobierno puedan gobernar, estar en condiciones de tomar las decisiones necesarias para que la cooperativa alcance sus objetivos. Desde ahí el concepto de gobernabilidad está centrado en la capacidad de esos órganos de gobierno de hacer lo que les toca hacer, de ejercer el gobierno y de ejercer estas decisiones. Tenemos después un concepto que tiene más que ver con los otros grupos de interés de la cooperativa y de cómo para que exista o para que la gobernabilidad pueda sostenerse debe haber también una relación con los otros grupos de interés, con los socios, con los colaboradores, con los proveedores, como ya dijimos en la sesión anterior, ¿no? Voy a retomar aquí un documento, el prólogo de Pauline Green, que fue presidenta de la ASI, que para 2015 publica un libro, bueno, la ASI publica este libro que dice La gobernanza cooperativa apta para construir resiliencia frente a la complejidad. Y voy a leer esta parte del prólogo de Pauline. El movimiento cooperativo cuenta con una identidad compartida y una unidad de propósitos, que lo convierten en el único modelo organizacional que dispone de una definición y unos principios y valores reconocidos internacionalmente y de un movimiento social detrás. A pesar de ello, el modelo empresarial cooperativo es versátil y flexible. Puede adaptarse a casi cualquier sector de la actividad económica y adopta la forma tanto de empresas pequeñas restringidas al ámbito local como de grandes conglomerados multinacionales. Las empresas cooperativas atienden, en primer lugar y antes que nada, las necesidades de sus asociados, 1.000 millones de personas en todo el mundo. La gobernanza, sigue diciendo, es un componente clave de la diferencia cooperativa. Los principios y valores cooperativos apelan a un proceso de toma de decisiones abierto, voluntario y democrático, y la gobernanza cooperativa es un instrumento esencial para la aplicación de esos principios y valores. En una economía mundial cada vez más regulada, compleja e interdependiente, y en que las presiones del mercado son cada vez más fuertes, se requiere de una referencia actualizada sobre los postulados básicos de la gobernanza cooperativa. Y tenemos entonces enseguida un documento que es la suma de distintas visiones de expertos en cooperativismo. Partimos de Birchall, que dice, en términos de eficacia de la gobernanza, las cooperativas pequeñas parecen estar haciendo mejor las cosas que las cooperativas grandes, y las cooperativas de trabajadores y productores parecen estar haciéndolo mejor que las que son propiedad de sus consumidores. Desde aquí ya Birchall nos plantea un problema. Parece que para que haya buena relación entre el gobierno y los grupos de interés, como serían los socios o los colaboradores, las cooperativas pequeñas y las cooperativas de producción y de consumo, las cooperativas de producción lo están haciendo mejor. Pero seguimos adelante. Novovic y Miner explican que las cooperativas grandes, los modelos de gobernanza suelen estar centrados en el retorno financiero y diseñados como un sistema de control desde arriba hacia abajo de mando y control. Turnbull, perdón que no pronuncie bien, Turnbull, sostiene que estos sistemas fallan debido a que la tendencia del poder centralizado genera corrupción, la dificultad para gestionar situaciones complejas y la supresión de los frenos y contrapesos naturales y humanos. Dice que entonces muchas de nuestras cooperativas estamos pensando y diseñamos nuestros sistemas de gobierno o de gobernanza basados en el retorno financiero. Pese a que tenemos unos principios y valores y decimos tener
una ideología de bien común y de beneficios a la comunidad, de pronto nos centramos únicamente en lo financiero y hacemos estructuras donde las decisiones y donde todo el poder se ejerce unilateralmente y de arriba hacia abajo. Estos sistemas, como bien lo dicen, está comprobado que no pueden gestionar situaciones complejas y son fuentes de corrupción. Estos dos autores dicen que debe haber otras características en las gobernanzas cooperativas. Y lo primero es que deben de tener humanismo, que debe haber un enfoque centrado en las personas. ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere esto del humanismo? Primero hay que considerar que las personas son seres sociales, intrínsecamente motivados, que le equilibran sus intereses personales y los grupales en consonancia con ciertos principios morales generales. Después, las organizaciones adoptan un equilibrio de objetivos, incluidos los financieros, y tienden a involucrar a las principales partes interesadas en su proceso de toma de decisiones. Las partes interesadas son aquellos grupos de personas que pueden afectar o ser afectados por el logro de los objetivos de la organización. Comúnmente comprende a los socios, los colaboradores, los usuarios, en caso de que existan, los proveedores, el gobierno y la sociedad. La gobernanza humanista sostiene que las partes interesadas en la cooperativa están motivadas por la solidaridad y por un objetivo compartido que pueden alcanzar a través de la empresa cooperativa. En las cooperativas las principales partes interesadas son los socios. Sin ellos la cooperativa dejaría de existir. La participación democrática es crucial para una cooperativa saludable. Los empleados o colaboradores tienen un claro interés en la viabilidad de la cooperativa a largo plazo, así como en su cultura organizacional y en la aplicación de los principios y valores. Estos mismos autores consideran que las cooperativas necesitan, considerando todo este asunto de que son humanistas, necesitan diseñar sistemas de gobernanza que induzcan a la responsabilidad y a la participación de las múltiples partes interesadas. Los socios y los directivos de las cooperativas deben tomar en cuenta la complejidad, la incertidumbre y la psicología humana, y también en el momento de dar forma a sus estructuras de gobernanza y a sus sistemas de control. No estamos trabajando con máquinas ni con seres solo pensantes, sino con personas sintientes que necesitan motivación, que necesitan intereses. En las cooperativas, los sistemas de gobernanza, normas, prácticas y procesos con los que una organización es dirigida y controlada son reglas autoimpuestas. Los socios elaboran sus propias normas y reglas mediante el proceso democrático para asegurar que en el plazo se consigan sus objetivos y para prevenir situaciones de oligarquía y abuso de poder y para garantizar la custodia de los activos comunes. Otra de las características que hay que tomar en cuenta para una gobernanza cooperativa son la propiedad y el control conjuntos, que deben de estar distribuidos. Las cooperativas distribuyen equitativamente los derechos de propiedad entre sus socios y destinan parte de sus activos a la creación de reservas indivisibles. Nosotros tenemos el fondo de reserva, tenemos el capital, que no pueden ser divididos. Luego, los derechos de control están distribuidos en base al principio de una persona, un voto y equitativamente. ¿Sí? Cada uno de los socios podemos controlar lo que ocurre en la cooperativa a través de nuestra toma de decisiones en la asamblea, que es un socio, un voto. En ese sentido, los directivos electos son y los gerentes son también socios de la sociedad. Eso significa que coinciden y que comparten los mismos intereses que los socios. La propiedad conjunta o ese sentido de una cooperativa que nos pertenece tiene una importancia esencial para comprender la naturaleza de las cooperativas como un activo común y para generar sistemas de gobernanza democrática apropiados. Para asegurar la igualdad entre los socios y prevenir situaciones de oligarquía, con frecuencia se diseñan sistemas de gobernanza policéntrica
con varios grupos pequeños que toman decisiones independientes y participan en la elaboración de normas. Otra característica esencial a la gobernanza cooperativa es la democracia. La toma de decisiones por parte de los socios es un componente vital para las cooperativas. Y el autogobierno supone que las normas de gobierno son definidas, revisadas regularmente y conocidas por los socios, como sería el caso de las bases constitutivas. En aquellos casos en que la membresía no participa en la gobernanza, el riesgo de que exista una minoría que controle los recursos, tome las decisiones y ejerza el poder ilegítimamente es muy alto. Por este motivo, las normas tanto impuestas tienen que contemplar ciertos mecanismos de frenos y contrapesos. El aumento de la participación democrática también supone la creación de relaciones de lealtad entre la cooperativa y sus socios, basados en la confianza y en la comunicación transparente. Bien, la pregunta es la que también nosotros nos hemos hecho en múltiples ocasiones a lo largo de este curso. Para que exista una gobernanza cooperativa eficaz, ¿cómo involucramos de manera significativa a los socios en la toma de decisiones? ¿Y cómo nos aseguramos que los socios tengan control sobre la cooperativa y sus objetivos? Algunas posibles respuestas. Bueno, los socios tendrían que ser socios, las personas tendrían que ser socios. Deberían participar en las reuniones y asambleas para debatir, deliberar y votar. Deberían usar los bienes y servicios que brinda la cooperativa, contribuir en los comités cuando se ofrezcan estos espacios de participación y presentarse a las elecciones de consejos y órganos directivos. Todos los socios tienen derecho a formar parte de sus órganos de gobierno, pero también deberían sentirse motivados a participar, no solamente con un derecho, sino esta relación con la cooperativa debería motivarlos a formar parte de. En el caso de los colaboradores o los empleados, les toca la deliberación, la participación, el logro de los objetivos de la cooperativa y que la opinión de los empleados sea considerada en la toma de las decisiones reales. En este documento también se plasman algunas ideas para favorecer el involucramiento de los asociados y se incluye, por ejemplo, actividades sociales no relacionadas con la condición de cliente consumidor, sino con otros aspectos de la vida personal del asociado, que pueden ser como las incubadoras de cooperativas, y que ofrecen centros de reunión y acceso a la información, o los círculos de consumidores, o otro tipo de foros que cubran otros aspectos de su vida social. En el caso de Caja Popular Florencio Rosas podemos mencionar todas sus actividades formativas, sus cursos, sus talleres, sus celebraciones, ¿no? Estas se proponen en este documento como una forma de hacer que los socios se involucren con la cooperativa. Bueno, Virchal va a decir que conforme van creciendo las cooperativas, el tamaño de los problemas de la gobernanza también se incrementa. Y coloca aquí algunas de esas problemáticas para la gobernanza. Dice primero, cuanto más grande es la cooperativa, más limitados son los derechos de propiedad de los socios. Y bueno, cuando menos sientan los asociados que son propietarios de la cooperativa, menos probable será que la apoyen y que intervengan en su gobernanza. Hay que entonces hacer sentir a cada uno de los socios que por más que la parte social sea pequeña, son dueños de la misma y que sus decisiones y que sus acciones repercuten en ella. Cuanto más grande es la cooperativa, mayor será la complejidad de la empresa. Los sistemas de gobernanza originalmente diseñados para las pequeñas empresas comunitarias hoy están siendo aplicados a los grandes conglomerados nacionales e incluso internacionales. La complejidad deriva parcialmente del hecho de contar con filiales y empresas en participación, que solo pueden ser gobernadas indirectamente con los socios. Es mucho más fácil que los socios estén involucrados y dirijan una cooperativa más local. Pero conforme las cooperativas van creciendo, van teniendo más sucursales y van teniendo mayor expansión territorial, es más difícil que los socios puedan participar activamente y tener una visión general de la cooperativa.
El tercero, de acuerdo a Birchall, es cuando más grande es la cooperativa, más probable es que los asociados se descansen en la participación de los demás. Cuando existen muchos asociados y la contribución de cada uno de ellos tiene un impacto mínimo sobre el conjunto, la reacción lógica es que los demás, es dejar que los demás hagan el trabajo, ¿no? Yo nunca voy a las asambleas, sin embargo, las asambleas se desarrollan y se toman decisiones y la cooperativa está bien, ¿no? Entonces yo no tengo por qué ir. Ya habrá otros socios que vayan. Va por ahí la lógica de los socios. Después tenemos, cuando más grande la cooperativa, más difícil es que los dirigentes puedan controlar a los gerentes. Eh, de acuerdo a esta teoría, bueno, esta relación se basa en una teoría que se llama de la agencia, de acuerdo a la cual el consejo de administración es el principal y los gerentes son los agentes. El consejo de administración debe ejercer el poder sobre los gerentes y debe de cuidar que los gerentes estén actuando no para satisfacer sus propios intereses, sino los de los socios y los de los socios que se plasman en las decisiones del consejo de administración. Esta teoría de la agencia resalta que habrá una tensión entre las gerencias y los gerentes buscando tener una mayor retribución de la que el Consejo podría pagar para asegurar una gestión eficaz. Tenderán a crear sus propios imperios y a evitar los riesgos mediante la constitución de grandes reservas. Lo que puede detenerlos no es únicamente una gobernanza adecuada, sino la existencia de normas de gobierno combinadas con la ética profesional. Está bien que tengamos gerentes profesionales, fuertes, que quieran dirigir a la organización y que traten de mitigar los riesgos. Lo que plantea acá es que debe haber una relación adecuada entre los gerentes y los consejos de administración, de manera que estos reconozcan que están supeditados y no quieran hacer un trabajo al margen de lo que estos órganos de gobierno establecen. Después, otro de los aspectos que considera Birchall es que cuando más grande es la cooperativa, más difícil es mantenerla enfocada en las necesidades de los socios. Mientras las compañías capitalistas tradicionales tienen un objetivo primordial claro, que es maximizar su valor para los accionistas, las cooperativas se debaten por encontrar su propia razón de ser. Una vez que crecen, es común que la dirección pierda el enfoque en los asociados y comience a sentir que la cooperativa tiene más propósitos, un propósito más grande que ese. Por ejemplo, las cooperativas de consumidores empiezan a percibir que su objetivo es entregar valor a los clientes en general o una variedad de partes interesadas más allá de que solo a los socios. Tienen un doble e incluso un triple propósito, por lo cual es más difícil gobernarlas que a las empresas capitalistas que compiten con ellas. Pichal dice que para hacer frente a los problemas de la gobernanza mm, hay tres elementos. El primero es la experticia de las personas que están ejerciendo el papel del gobierno. Después, una participación de los asociados y después una adecuada representación. Hablando de la participación de los asociados, en las cooperativas muy grandes, el aporte más importante de los asociados es votar a un órgano representativo que gobierne la organización en su nombre de formas diversas. Los socios nominan y votan a los candidatos. En las grandes asambleas de delegados se elige un consejo y se cuenta con una pequeña junta de delegados que eligen a un pequeño órgano representativo que actúa más bien como un comité de nominaciones. Hablando de la representación, Birchall dice que todas las cooperativas tienen que encontrar formas en que los asociados estén representados para su gobernanza, porque si no, el propósito de la organización se desalineará respecto a lo que los asociados necesitan y esperan de ella. Si no es así, si no estamos tratando de estar pegados a lo que los socios necesitan, escuchándolos y haciéndolos que tengan una participación activa, es muy común que la cooperativa se desconecte y se deforme de lo que los socios necesitan y se convierta en una empresa destinada a producir beneficios para los gerentes o en una organización sin fines de lucro cuyo consejo de administración actúe más como el gestor de un fideicomiso.
Las cooperativas tienen que encontrar el modo de que los diferentes intereses estén representados, ya sea a través de agrupamientos regionales o del establecimiento de colegios electorales para los diferentes tipos de asociados. Dado que los intereses de los socios cambian con el tiempo, es importante que las estructuras de gobernanza sean periódicamente revisadas. Y por último, la experticia. Los consejeros deben ser integrados con competencias suficientes para satisfacer las demandas de un mercado sofisticado y en constante cambio, a través de procesos de selección cada vez más rigurosos. Integración de gerentes expertos en distintas áreas, que se permita fomentar el pensamiento independiente y crítico y que exista una necesidad de los miembros del consejo que puedan desafiar el consenso. ¿Qué significa? Estamos acostumbrados a que las decisiones se tomen por con uniformidad, que todos estemos de acuerdo, pero en estos momentos cambiantes y complejos es necesario escuchar todas las voces e ir más allá del consenso para ver que a través de las diferencias y de los disentimientos podríamos encontrar otras formas de ver y de hacer cooperativa que se adecúen más a la regla.